Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Quiero recordarles que pueden dejar un comentario, suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Eso me motivaría muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. También les recuerdo que pueden unirse al canal Nivel REM para obtener adelantos de los siguientes videos, antes de que se publiquen. Y antes de iniciar, quiero mandar un gran saludo a todas las personas que son miembros de Nivel REM. Gracias por su apoyo. Saludos especiales a Aludos a Cuauhtémoc por 100%, Elezar Aguirre, Francis, El Master, Christopher Ramírez, Andrei Buenos Aires, Churrumais Loquillo, Plot Armor, Richie, Arturo Vázquez, Alejandro Kun y RLS. Muchas gracias por su apoyo. Les recuerdo que también tengo Patreon por si quieren apoyarme aún más y obtener contenido exclusivo. Ahora sí, sin más, Naruto. ¡Empecemos! Despierto en un lugar que no reconozco. Un espejo refleja un rostro que no soy. Mi mente es un lienzo en blanco roto. Las voces me llaman pero no sé quién soy. Los caminos de este pueblo desconocidos, los saludos se pierden en mi confusión. Un pasado que nunca he vivido, una sombra que se oculta en mi interior. Más allá del olvido, donde los recuerdos se pierden en el frío. Un nombre que no siento mío. ¿Quién soy yo? ¿Qué he sido? Capítulo 2. Fragmentos de identidad entre el misterio y la resolución. La madera oscura de la silla en la que Goku se había sentado crujió levemente bajo su peso, un sonido apenas perceptible, pero que rompió el silencio que llenaba la imponente sala. No era un asiento cómodo, pero había algo en su diseño que imponía respeto. El respaldo alto y recto parecía exigir una postura erguida, mientras que los apoyabrazos, adornados con grabados delicados, hablaban de un cuidado casi ceremonial en su confección. La textura del acolchado era firme, como si su propósito no fuera relajar, sino mantener a quien lo ocupaba en alerta. Goku, sin embargo, no se enfocaba en la silla. Su mente era un torbellino de pensamientos, preguntas y dudas que parecían multiplicarse con cada segundo que pasaba. Sus manos descansaban sobre sus muslos, pero los dedos no dejaban de moverse, como si en ese movimiento nervioso intentaran encontrar una salida a la maraña de incertidumbre que lo envolvía. Respiró profundamente, intentando calmarse, pero la tensión en sus hombros y en la base de su cuello no cedía. Sus ojos recorrieron lentamente la sala, buscando algo que pudiera brindarle respuestas o, al menos, una pista sobre dónde estaba y por qué. Las paredes, altas y decoradas con estandartes de colores profundos, parecían absorber la luz cálida que emanaba de las lámparas colgantes. Cada estandarte mostraba símbolos y patrones que Goku no reconocía, pero que parecían importantes para quienes los habían colocado allí. Los bordes estaban bordados con hilos dorados, y los colores predominantes, rojo, azul y verde oscuro, daban al lugar un aire solemne y antiguo. En el centro de la sala, la mesa larga de madera maciza dominaba el espacio. Su superficie estaba tan pulida que reflejaba las figuras sentadas alrededor de ella como un espejo difuso. Había algo intimidante en esa mesa, en su tamaño, en su diseño. Parecía un objeto diseñado para discusiones importantes, para decisiones que cambiarían el destino de muchos. Goku levantó la mirada hacia las personas que lo rodeaban. Cada rostro era distinto, cada mirada cargada de una mezcla de emociones que lo desconcertaban, curiosidad, expectativa y algo más profundo que no lograba identificar. Había tensión en el aire, como si todos esperaran algo de él, aunque nadie se atreviera a decirlo. Finalmente, rompiendo el silencio, Goku dejó que su voz resonara en la sala. ¿Quiénes son ustedes? Su tono era firme, pero no agresivo.
Las palabras parecían cortar el aire denso de la sala, rebotando en las paredes y llenando el espacio vacío con un eco suave. La pregunta dejó a todos inmóviles por un momento. Sus miradas se cruzaron, como si se comunicaran sin necesidad de palabras. Algunos parecían dudar, mientras que otros mantenían una expresión neutral, casi impasible. Minato, sentado en la cabecera de la mesa, fue el primero en moverse. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la superficie de la mesa y entrelazando los dedos frente a él. Su postura era relajada, pero sus ojos, de un azul profundo, reflejaban la gravedad del momento. «Ellos son personas que te conocen muy bien, Goku», dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de una intención clara. «Y quieren ayudarte». Goku arqueó una ceja, dejando que una expresión de escepticismo se dibujara en su rostro. Cruzó los brazos sobre su pecho, un gesto que parecía más un reflejo defensivo que una postura deliberada. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba a Minato, intentando descifrar si sus palabras eran sinceras. ¿Ayudarme?, repitió, su voz teñida de incredulidad. ¿Cómo pueden ayudarme si ni siquiera sé quién soy? La sala volvió a sumirse en un silencio tenso. Los rostros de los presentes mostraban diferentes reacciones, algunos parecían incómodos, mientras que otros mantenían una calma estudiada. Minato, sin embargo, no pareció afectado por las palabras de Goku. «Lo entiendo», dijo, con un tono que mezclaba paciencia y comprensión. «Pero quizás, si te presentamos a quienes están aquí, todo comience a tener un poco más de sentido». Con un gesto tranquilo, señaló a la mujer sentada a su lado. «Empecemos por aquí. Esta es Uzumaki Kusina». Goku giró la cabeza hacia ella, y lo primero que notó fue su cabello. Era de un rojo tan intenso que parecía brillar bajo la luz, cayendo en ondas suaves que enmarcaban un rostro sereno pero fuerte. Había algo en su postura, en la manera en que mantenía la cabeza alta, que transmitía confianza y determinación. «Hola, Goku», dijo Kusina, con una voz suave pero firme que parecía llenar la sala a pesar de lo breve de su saludo. Goku asintió ligeramente, pero no respondió. Había algo en ella que le resultaba desconcertante, una mezcla de calidez y fortaleza que no podía ignorar. Era como si su presencia fuera familiar de alguna manera que no podía explicar. Minato continuó, señalando hacia el lado derecho de la mesa. «Ella es Senju Tsunade, la jefa médica de este lugar». Los ojos de Goku se posaron en Tsunade, y no pudo evitar sentirse impresionado por su porte. Tenía una presencia que parecía llenar toda la sala, incluso mientras permanecía sentada. Su cabello rubio, recogido de manera sencilla, brillaba como el oro bajo la luz de las lámparas. Su abrigo verde, combinado con el camisón gris que llevaba, le daba un aire de autoridad incuestionable. «Es un placer conocerte», dijo Tsunade, su voz firme y directa, como si cada palabra estuviera cargada de experiencia y determinación. Goku asintió nuevamente, notando la intensidad en la mirada de Tsunade. Era una mirada evaluadora, como si estuviera tratando de medirlo, de entender algo sobre el que él mismo desconocía. Minato pasó entonces a la joven sentada junto a Tsunade. «Y esta es Senju Reina, hija de Tsunade». La atención de Goku se dirigió a Reina, notando de inmediato el parecido con su madre. Su cabello rubio, más oscuro que el de Tsunade, caía en mechones desordenados alrededor de su rostro. Sus ojos claros lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo más que no lograba identificar. A diferencia de Tsunade, su postura no era rígida, pero había una tensión subyacente en sus manos, que descansaban sobre la mesa con los dedos ligeramente curvados. Cuando sus miradas se cruzaron, Goku sintió una punzada en el pecho. Había algo en los ojos de Reina que lo perturbaba. No era hostilidad ni desconfianza, pero sí una especie de urgencia contenida, como si quisiera decirle algo pero no pudiera encontrar las palabras. El silencio que se creó tras la presentación de Reina fue breve, pero en esos pocos segundos, Goku sintió como si el aire en la sala se volviera más pesado. Sus ojos permanecieron fijos en los de la joven, buscando alguna señal que pudiera ayudarle a comprender el mensaje oculto detrás de su mirada. Había algo en ella, una tensión apenas contenida, como si quisiera romper ese muro invisible que lo separaba y decirle algo importante.
pero Reina desvió la mirada justo cuando él empezaba a sentir que estaba cerca de entender. Goku respiró profundamente, tratando de sacudirse esa sensación de desconcierto, y regresó su atención a Minato, quien parecía estar esperando pacientemente a que procesara todo antes de continuar. «Ella es Mikoto», dijo Minato entonces, señalando a una mujer de cabello negro azabache que hasta ahora había permanecido en silencio. Mikoto levantó la cabeza con suavidad, dejando que su mirada serena se encontrara con la de Goku. Había algo en su postura que irradiaba una calma imperturbable, como si nada pudiera alterarla. Sus ojos oscuros, llenos de profundidad, lo observaron con una mezcla de curiosidad y algo que parecía cercano a la compasión. No habló, pero su presencia era suficiente para dejar una impresión en él. Él es Inoichi. El hombre al que Minato señaló tenía el cabello rubio corto y una expresión severa. Sus cejas fruncidas y el ceño marcado le daban un aire intimidante, como si analizara cada movimiento y cada palabra de Goku con una precisión casi quirúrgica. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía los brazos cruzados sobre el pecho, que indicaba que no era alguien fácil de impresionar. Goku sostuvo su mirada por un momento, sintiendo el peso de su escrutinio, pero decidió no mostrar ninguna señal de incomodidad. Minato continuó, señalando al hombre sentado junto a Inoichi. Shikaku. Shikaku tenía el cabello oscuro, atado hacia atrás, y una barba bien cuidada que enmarcaba su rostro. A diferencia de Inoichi, su postura era más relajada, pero sus ojos, afilados y llenos de una inteligencia casi palpable, seguían cada movimiento de Goku con atención. Había algo calculador en él, como si estuviera evaluando todas las posibilidades al mismo tiempo, pero sin dejar que eso afectara su actitud tranquila. Después de él, Minato señaló a una mujer de cabello despeinado y una energía que parecía desbordarse incluso en su silencio. Tsume. Tsume tenía un aire más desenfadado que los demás. Su cabello rebelde y su expresión decidida contrastaban con la formalidad de los otros presentes. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía una mano apoyada sobre la mesa y la otra jugueteando con un mechón de su cabello, que transmitía una confianza natural. Sus ojos eran intensos, y aunque no decía nada, parecía que podía saltar a la acción en cualquier momento si era necesario. Finalmente, Minato señaló al hombre mayor que estaba al final de la mesa. Hiruzen. El hombre, de cabello gris y rostro marcado por los años, lo miró con una mezcla de curiosidad y sabiduría. Su túnica oscura y la forma en que se mantenía erguido a pesar de su edad le daban un aire de dignidad que era imposible ignorar. Sus ojos parecían ver más allá de lo evidente, como si pudiera comprender cosas que los demás no podían. Cuando Minato terminó las presentaciones, Goku bajó la cabeza, dejando que todo lo que acababa de escuchar resonara en su mente. Los nombres, los rostros, las miradas, nada de eso le resultaba familiar. Era como si lo hubieran colocado en medio de una obra de teatro sin darle el guión, rodeado de actores que conocían sus papeles a la perfección mientras él no sabía ni qué personaje representaba. El peso de esa realidad lo aplastó por un momento, haciéndolo sentir pequeño e insignificante en comparación con la magnitud de lo que parecía estar ocurriendo a su alrededor. Sin embargo, no dejó que esa sensación lo dominara por completo. Respiró profundamente, levantando la cabeza lentamente, y dejó que sus ojos recorrieran nuevamente a todos los presentes. Finalmente, su voz rompió el silencio, con un tono tranquilo pero cargado de seriedad. «Ya veo», dijo, dejando que las palabras flotaran en el aire por un momento antes de continuar. «Pero, ¿qué quieren de mí? ¿Y qué va a pasar ahora?» Tsunade permanecía inmóvil por unos segundos tras las palabras de Goku. La sala, que ya había estado cargada de tensión, ahora parecía sumida en un silencio aún más denso, como si cada uno de los presentes estuviera conteniendo la respiración. Sus ojos, claros y decididos, permanecieron fijos en el rostro de Goku, evaluándolo, intentando descifrar las emociones que se reflejaban en su mirada. Había algo en ella, una mezcla de compasión y autoridad, que hacía imposible apartar la vista. Finalmente, rompió el silencio, pero lo hizo con la misma calma calculada con la que un médico administra una medicina difícil pero necesaria. Goku, comenzó,
Pronunciando su nombre con una claridad que buscaba anclarlo al momento presente, Minato nos explicó lo que te ha sucedido. Sabemos que no recuerdas nada, y eso debe ser muy desconcertante para ti. Hizo una pausa breve, pero significativa, permitiendo que sus palabras se asentaran. El tono de su voz, aunque directo, llevaba consigo una calidez que intentaba atravesar las barreras de desconfianza que Goku aún mantenía en pie. Pero ahora necesito que me expliques cómo te sientes. No solo lo que piensas, sino también lo que percibes, lo que tu cuerpo y tu mente te están diciendo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en la mesa, un gesto que hacía que su presencia se sintiera más cercana y menos intimidante. Soy la jefa del hospital. Mi trabajo es cuidar de las personas y ayudarlas a sanar. Si me permites, puedo ayudarte. Las palabras de Tsunade resonaron en la mente de Goku, quien no apartó la vista de ella mientras hablaba. Había algo en la manera en que articulaba cada frase que transmitía confianza, una seguridad que no parecía forzada, sino natural, nacida de años de experiencia y responsabilidad. Sin embargo, Goku no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con las manos descansando sobre sus piernas, aunque los dedos comenzaban a moverse con un ritmo nervioso. Su mirada se desvió hacia un punto indeterminado de la mesa, como si buscara allí las respuestas que no podía encontrar en su mente. Respiró profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones y lo ayudara a organizar sus pensamientos. ¿Cómo me siento?, repitió finalmente, como si la pregunta en sí misma fuera un desafío. Supongo que, raro. Las palabras salieron con una sinceridad que sorprendió incluso a Goku. Levantó la mirada lentamente, encontrándose nuevamente con los ojos de Tsunade. Es difícil de explicar. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para transmitir lo que sentía. Cuando me desperté, no recordaba nada. El tono de su voz cambió ligeramente, volviéndose más bajo, casi como un susurro. Y cuando digo nada, me refiero a absolutamente nada. Dejó que las palabras flotaran en el aire, como si el peso de esa confesión necesitara tiempo para asentarse en la sala. Los presentes intercambiaron miradas, pero nadie habló. Todos estaban demasiado absortos en lo que Goku estaba diciendo. Ni siquiera sabía cómo era mi rostro. El eco de esa frase resonó en la mente de Goku, trayendo consigo la imagen del espejo en el baño del hospital, esa primera vez que se vio a sí mismo y no encontró reconocimiento alguno en el reflejo. No podía recordar cómo sonaba mi voz, ni siquiera mi nombre. Era como si todo lo que me definía hubiera desaparecido, como si... Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. Cerró los ojos por un momento, tomando aire para recuperar la compostura. Como si yo no existiera. El impacto de esas palabras fue palpable. Algunos de los presentes desviaron la mirada, como si no supieran cómo manejar la crudeza de lo que Goku acababa de decir. Tsunade, sin embargo, mantuvo su postura, sus ojos claros fijos en él, transmitiendo una mezcla de empatía y determinación. Goku continuó, su voz volviendo a ganar fuerza a medida que describía los eventos que siguieron. Me encontré en una cama de hospital, rodeado de máquinas que no entendía. Todo se sentía extraño, como si mi propio cuerpo no me perteneciera. Hizo una pausa, permitiendo que su mente retrocediera a ese momento, al frío del suelo bajo sus pies cuando salió de la cama, al brillo cegador de las luces que tardaron en adaptarse a su vista. Cuando salí del hospital y llegué al pueblo. Su voz se suavizó nuevamente, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Fue igual de confuso. Las imágenes de las calles de Konoha llenaron su mente, los puestos de comida, los comerciantes ocupados, las miradas curiosas de los aldeanos. La gente me saludaba como si me conocieran. Me decían cosas como que bueno verte recuperado, pero yo no tenía idea de quiénes eran. Frunció el ceño ligeramente, sus manos apretándose en puños sobre sus muslos. Y luego está lo que pasó con el tipo enmascarado. Hizo una pausa, como si esa parte del recuerdo fuera particularmente difícil de procesar. No sé por qué lo golpeé. No fue algo que decidiera hacer. El tono de su voz se volvió más tenso, reflejando la frustración que sentía. Fue como un reflejo. Un calambre.
Mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. Las palabras salieron con una mezcla de incredulidad y confusión, como si aún no pudiera creer lo que había sucedido. Huí porque no sabía qué tan grave era lo que había hecho. No sabía si iba a meterme en problemas o si esa persona era alguien importante. Se quedó en silencio por unos momentos, dejando que sus últimas palabras se asentaran en el aire. ¿Cómo me siento?, repitió finalmente, levantando la mirada para encontrarse nuevamente con los ojos de Tsunade. Con sinceridad, preocupado. Angustiado. Su voz se quebró ligeramente al final, pero rápidamente se recompuso. No tengo idea de quién soy, ni de qué soy. No sé por qué estoy aquí, ni siquiera sé qué es este lugar. La crudeza de sus palabras dejó a todos en silencio. Incluso Tsunade, quien había mantenido una expresión serena hasta ese momento, pareció tomarse un instante para reflexionar antes de responder. Entiendo lo que estás sintiendo, dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de una firmeza que buscaba transmitir seguridad. Y sé que es difícil, pero quiero que confíes en mí. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos apoyadas firmemente sobre la mesa. No puedo decirte con certeza por qué estás pasando por esto. Pero lo que puedo hacer es ayudarte a encontrar respuestas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. Lo primero que debemos hacer es llevarte de vuelta al hospital. Necesitamos hacerte un examen completo, análisis que nos den alguna pista sobre lo que provocó esta pérdida de memoria. Goku la observó en silencio, procesando cada palabra con atención. Había lógica en lo que decía, y aunque todavía sentía esa molesta sensación de desconcierto, no podía negar que lo que ella proponía tenía sentido. Finalmente, levantó la mirada, y esta vez su expresión reflejaba una determinación que no había mostrado antes. De acuerdo, dijo finalmente, su voz firme aunque ligeramente cautelosa. No sé qué pasará, pero confiaré en usted a ciegas, Tsunade. Ella asintió, su expresión mostrando tanto alivio como resolución. Eso es suficiente por ahora, Goku. Daremos el siguiente paso juntos. Tsunade se levantó de su asiento con la clase de calma que solo una líder consumada podría proyectar. Su movimiento, aunque deliberado, era fluido, como si estuviera medido hasta en el más mínimo detalle. Su capa verde ondeó levemente al alzarse, y el crujido casi imperceptible de sus botas al pisar el suelo resonó en la sala, acentuando la atmósfera de seriedad que envolvía el momento. Por un instante, Tsunade se permitió observar a Goku en silencio. Había algo en la forma en que él estaba sentado, con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante y las manos descansando pesadamente sobre sus muslos, que hablaba de una profunda confusión interior. Sus ojos oscuros, aunque llenos de fuerza, parecían buscar respuestas en el vacío frente a él, como si tratara de descifrar un rompecabezas cuya solución le eludía constantemente. La luz cálida de la habitación iluminaba el rostro de Tsunade, resaltando la mezcla de compasión y resolución que definía su expresión. Finalmente, rompió el silencio, su voz resonando con una claridad que parecía cortar la tensión en el aire. Goku, dijo, pronunciando su nombre con cuidado, como si al hacerlo buscara anclarlo a la realidad que lo rodeaba, debemos ir al hospital. Hizo una pausa breve, permitiendo que sus palabras se asentaran antes de continuar. Es importante que comencemos con los análisis lo antes posible. Cuanto antes iniciemos este proceso, más rápido podremos entender qué está pasando contigo. Su tono no era severo, pero tampoco dejaba lugar para la vacilación. Cada palabra estaba impregnada de una autoridad natural que no necesitaba ser reforzada con gestos grandilocuentes. Era la clase de autoridad que provenía de una vida dedicada a tomar decisiones difíciles y llevar sobre sus hombros las consecuencias de esas decisiones. Goku alzó lentamente la mirada, sus ojos encontrándose con los de Tsunade. Había algo en su expresión que reflejaba una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero también un destello de respeto. Por un momento, no respondió, dejando que el silencio llenara el espacio entre ambos. Finalmente, asintió, un movimiento lento y deliberado que parecía llevar consigo no solo una aceptación tácita de su propuesta, sino también una rendición a la realidad en la que se encontraba. Se levantó de su asiento con un movimiento que, aunque controlado, transmitía la fuerza contenida de su imponente figura.
La diferencia de altura entre ambos quedó inmediatamente evidente. Goku, con su complexión musculosa y su estatura considerable, proyectaba una presencia física que era difícil de ignorar. Sin embargo, su lenguaje corporal no transmitía amenaza, sino más bien una especie de humildad que contrastaba con su apariencia exterior. Tsunade, por su parte, no mostró ni un atisbo de incomodidad ante la diferencia. Su confianza, forjada en años de liderazgo y responsabilidad, era tan sólida que no dependía de factores externos. A pesar de que su figura atlética era menor en comparación, su porte y su mirada proyectaban una autoridad que parecía llenar el espacio. Sin decir más, Tsunade giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la puerta. Sus pasos eran firmes y seguros, resonando suavemente en la sala. Goku la siguió, ajustando sus movimientos largos y deliberados al ritmo más medido y fluido de ella. El interior de la torre del Hokage, que hasta ese momento había sido un telón de fondo indefinido en la mente de Goku, comenzó a revelarse con una nueva claridad mientras avanzaban. Los techos altos, que daban una sensación de amplitud casi infinita, estaban adornados con intrincados grabados que parecían contar historias de tiempos pasados. Las paredes, decoradas con estandartes de colores profundos, hablaban de una tradición rica que, aunque desconocida para él, no dejaba de imponer. Cada estandarte estaba cuidadosamente bordado con patrones que parecían vibrar a la luz de las antorchas. Goku, aunque no podía descifrar su significado, sentía una conexión inexplicable con esos símbolos, como si representaran algo que debería recordar pero que se mantenía fuera de su alcance. Mientras descendían las escaleras de piedra, el sonido de sus pasos llenaba el espacio, resonando como un eco suave pero constante que parecía marcar el tiempo. Goku dejó que su mirada vagara, deteniéndose en los detalles que antes había pasado por alto, las barandillas de madera, desgastadas pero firmes, los grabados que adornaban las columnas de piedra, y las pequeñas grietas en las baldosas que hablaban de años de historia bajo los pies de innumerables generaciones. Tsunade caminaba frente a él con una determinación que era casi palpable. Su ritmo constante y su postura erguida reflejaban una confianza que parecía inquebrantable, una certeza interna que la guiaba hacia adelante. Goku, aunque aún no comprendía completamente su situación, no podía evitar sentirse impresionado por su presencia. Finalmente, rompió el silencio que había dominado el descenso. «Este lugar», dijo Goku, su voz profunda rompiendo el eco de sus pasos. «Tiene un aire extraño. Como si fuera más que solo una torre». Tsunade giró ligeramente la cabeza hacia él, sus ojos claros encontrándose con los suyos por un breve momento antes de responder. «Es más que una torre», respondió, su tono tranquilo pero cargado de significado. «Es el corazón de Konoha. Cada decisión importante, cada momento que ha definido nuestra historia, ha comenzado aquí». Goku asintió lentamente, procesando sus palabras mientras su mirada regresaba a los estandartes en las paredes. «Supongo que hay mucho que no entiendo», dijo después de un momento, su voz baja pero pensativa. «Pero siento que algo aquí me es familiar». Tsunade no respondió de inmediato, permitiendo que el peso de sus palabras flotara en el aire. Finalmente, habló, su tono suave pero cargado de seriedad. «Y quizás haya algo en ti que recuerda, incluso si tú no lo haces». El eco de sus pasos finalmente se desvaneció al salir de la torre del Hokage, y el cambio en el ambiente fue inmediato. La luz del sol los envolvió con su calidez, un contraste abrupto con la penumbra solemne del interior de la torre. Goku entrecerró los ojos por un momento, dejando que sus pupilas se ajustaran al brillo repentino. El aire, fresco y cargado con el aroma de la tierra húmeda, el césped recién cortado y las flores de la aldea, llenó sus pulmones con una sensación de tranquilidad que contrastaba con el torbellino de pensamientos que llevaba en su mente. Tsunade se detuvo justo al final de las escaleras, girándose ligeramente para observarlo. Su mirada, aunque serena, estaba cargada de una evaluación silenciosa. Estaba atenta a cada uno de sus gestos, buscando signos de incomodidad o confusión, pero lo que encontró fue algo que la sorprendió, una curiosidad genuina, casi infantil, en la manera en que Goku observaba su entorno. Las calles de Konoha, aunque más tranquilas de lo normal, aún conservaban parte de su vibrante carácter. Algunos aldeanos se movían a lo lejos,
ocupados en sus quehaceres diarios, pero su presencia no era tan predominante como la primera vez que Goku había caminado por la aldea. Esta vez, las calles estaban despojadas de multitudes, lo que le permitió centrarse en los pequeños detalles, los puestos de madera cerrados, las fachadas de las tiendas, y los tejados que reflejaban el sol con un brillo cálido. ¿Te sientes diferente aquí afuera?, preguntó Tsunade, rompiendo el silencio mientras lo miraba con una leve inclinación de la cabeza. Goku, que había estado perdido en sus observaciones, giró la cabeza hacia ella. Su expresión era reflexiva, pero no del todo incómoda. «Es extraño», dijo finalmente, cruzando los brazos mientras dejaba que su mirada se perdiera en el horizonte. «Este lugar, la luz, el aire, incluso los sonidos. Es como si lo hubiera visto antes, pero no puedo estar seguro». Tsunade no respondió de inmediato, permitiendo que sus palabras se asentaran antes de intervenir. A veces, la mente recuerda cosas que el corazón todavía no alcanza a comprender, dijo, su tono más suave, casi filosófico. Quizás no recuerdes este lugar conscientemente, pero algo dentro de ti lo reconoce. La respuesta de Tsunade pareció resonar en Goku, quien permaneció en silencio durante unos segundos más antes de asentir lentamente. «Tal vez tengas razón», dijo, aunque en su voz había un dejo de duda. «Hay algo familiar aquí, pero no sé si es bueno o malo». Tsunade esbozó una pequeña sonrisa ante su honestidad. Era raro encontrar a alguien con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, especialmente en alguien que, físicamente, parecía tan invencible como él. Sin embargo, no presionó más el tema. En cambio, señaló hacia adelante, donde el hospital se alzaba a la distancia. «Vamos. Cuanto antes lleguemos, más pronto podremos empezar». Ambos comenzaron a caminar, sus pasos resonando con un ritmo constante en el suelo de piedra. Mientras avanzaban, Goku no pudo evitar hacer otra pregunta que había estado rondando su mente desde que Tsunade mencionó al Hokage. «Dijiste antes que el Hokage pidió que no se me molestara», dijo, girando ligeramente la cabeza para mirarla. «¿Eso significa que soy importante de alguna manera?». Tsunade se detuvo por un breve momento, sus ojos claros encontrándose con los de él. Había una chispa de reflexión en su mirada, como si estuviera sopesando cuidadosamente cómo responder. «O podrías decir que sí», respondió finalmente, su tono medido. «Pero no es algo que deba preocuparte ahora. Lo importante es que estés seguro y que podamos entender lo que te está sucediendo». Goku asintió lentamente, aceptando su respuesta aunque sabía que no era completa. Había aprendido lo suficiente sobre Tsunade en el poco tiempo que llevaba con ella como para saber que no le diría más de lo necesario. El hospital finalmente apareció frente a ellos, su estructura robusta pero funcional destacándose en el paisaje de la aldea. Era un edificio grande, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz natural y un diseño que hablaba de su propósito práctico. Goku se detuvo frente a la entrada, dejando que su mirada recorriera cada detalle del lugar. Había algo inquietante en su simplicidad, algo que le hizo fruncir el ceño ligeramente. Tsunade, notando su reacción, se giró hacia él con una expresión de curiosidad. «¿Qué ocurre?», preguntó, su tono calmado pero atento. Goku negó con la cabeza, llevando una mano detrás de su cuello en un gesto casi automático. «No es nada, solo que este es el primer lugar que recuerdo haber visto. Se siente raro estar aquí otra vez». Tsunade lo observó en silencio por un momento, su mirada suavizándose con una mezcla de empatía y profesionalismo. Finalmente, asintió, señalando hacia la puerta con un leve movimiento de la cabeza. «Lo entiendo. Pero necesitas confiar en mí, ¿de acuerdo? Esto es importante». Goku la miró directamente a los ojos por un largo momento antes de asentir. Había algo en la manera en que ella hablaba, en la seguridad tranquila que proyectaba, que hacía que confiar en ella no se sintiera como una opción, sino como la única decisión lógica. Ambos cruzaron las puertas del hospital, y la atmósfera cambió de inmediato. El interior estaba iluminado con una luz blanca brillante, pero no fría, que reflejaba la limpieza impecable del lugar. El olor a desinfectante era sutil pero inconfundible, un recordatorio constante de la naturaleza funcional del espacio. Mientras caminaban por los pasillos,
Goku dejó que su mirada vagara, observando a las pocas personas que se movían en silencio por el edificio. Había enfermeras llevando bandejas de instrumentos médicos, doctores revisando expedientes, y pacientes que conversaban en voz baja con sus familiares. Todo parecía funcionar con una precisión casi mecánica, pero no por ello carente de humanidad. Tsunade se detuvo finalmente frente a una habitación. Era el lugar donde Goku había despertado por primera vez. Al cruzar el umbral, una sensación extraña lo invadió, como si estuviera regresando a un punto de partida que aún no entendía completamente. «Siéntate en la cama», indicó Tsunade, señalando hacia el lugar con un gesto de la mano mientras ella se acercaba a una mesa cercana y recogía un expediente médico. Goku obedeció en silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento de Tsunade mientras ella revisaba los documentos con una expresión de concentración. «Voy a buscar a mi asistente, Shizune», dijo finalmente, levantando la vista para mirarlo directamente. «Mientras tanto, cámbiate y ponte cómodo. No tardaré mucho». Con esas palabras, Tsunade salió de la habitación, dejando a Goku solo. El silencio en la sala de reuniones de la Torre del Hokage era casi ensordecedor, un vacío palpable que se extendía por el espacio como una niebla invisible. Las paredes, decoradas con estandartes que representaban los clanes de Konoha, parecían vibrar con la tensión contenida en el aire. La luz del sol entraba tímidamente por las ventanas altas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa de madera que ocupaba el centro de la habitación. Minato Namikaze, sentado en la cabecera de la mesa, era una figura de concentración absoluta. Sus dedos, entrelazados frente a su rostro, se movían ligeramente, un gesto casi imperceptible que reflejaba la tormenta de pensamientos que lo consumía. Su mirada, fija en un punto indefinido sobre la mesa, estaba cargada de preocupación. Aunque su rostro mantenía la calma característica de un líder experimentado, había algo en la tensión de su mandíbula y en la forma en que sus hombros estaban ligeramente encorvados que hablaba de la gravedad de la situación. A su lado, Kusina Uzumaki estaba igualmente inmersa en sus pensamientos. Su largo cabello rojo caía como un manto sobre sus hombros, brillando con la luz que se filtraba por las ventanas. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con un mechón de cabello, un hábito que siempre aparecía cuando estaba preocupada. Aunque su expresión parecía tranquila, sus ojos, normalmente llenos de vida y calidez, reflejaban una mezcla de tristeza y ansiedad. Frente a ellos, Reina Senju emanaba una energía completamente diferente. Sentada con la espalda recta y los hombros tensos, proyectaba una fuerza y determinación que llenaban la sala. Había algo en su postura, en la manera en que sus ojos verdes brillaban con intensidad, que recordaba inevitablemente a su madre, Tsunade. Su cabello rubio, recogido en una coleta alta, acentuaba la dureza de sus rasgos, mientras que el leve movimiento de su mandíbula delataba la frustración que intentaba contener. El resto de los presentes, Mikoto Uchiha, Shikaku Nara e Inoichi Yamanaka, observaban en silencio. Mikoto, con su porte sereno, mantenía las manos cruzadas sobre su regazo mientras estudiaba a Kusina y Reina con atención. Shikaku estaba inclinado hacia adelante, su rostro reflejando una profunda concentración, mientras que Inoichi, con los brazos cruzados sobre el pecho, mantenía una expresión neutral aunque sus ojos traicionaban una ligera preocupación. El silencio, que había reinado desde que comenzó la reunión, finalmente fue roto por Reina. Su voz, clara y firme, resonó en la sala como una campanada que rompía el aire denso. Físicamente, está completamente curado. El eco de sus palabras llenó el espacio, atrayendo todas las miradas hacia ella. Reina no vaciló, y aunque su tono era seguro, había un matiz de frustración en su expresión que era imposible ignorar. «No tiene ninguna herida externa», continuó, mirando directamente a Minato. «Pero no sé qué pudo haber provocado esto». Hizo una pausa, respirando profundamente mientras sus manos, que descansaban sobre la mesa, se apretaban ligeramente. Sus ojos recorrieron a los presentes, como buscando respuestas en sus rostros. De ayer, cuando lo revisé, todo parecía estar bien. Su cuerpo respondía como debía. Pero ahora... Dejó que su voz se apagara, el peso de sus palabras resonando en el aire. Kusina inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante,
su mirada suavizándose mientras observaba a Reina. Había algo en la forma en que hablaba, en la mezcla de pasión y profesionalismo en su voz, que le recordaba a sí misma en sus días más jóvenes. «Tienes razón, Reina», dijo finalmente, su tono tranquilo pero cargado de un matiz de tristeza. «Pero también sabes que no entendemos completamente lo que ocurrió durante ese ataque». Las palabras de Cocina parecían traer de vuelta recuerdos que aún pesaban sobre todos los presentes. «¿Recuerda cómo lo encontramos?». Hizo una pausa, cerrando los ojos mientras las imágenes del pasado volvían a su mente con una claridad que la hacía estremecer. Que el lugar estaba completamente destruido. Sus palabras parecían llenar la sala de una oscuridad simbólica, como si el recuerdo mismo proyectara sombras sobre todos ellos. Todo estaba en ruinas. Los árboles quemados, el suelo desgarrado, como si una tormenta lo hubiera arrasado todo. Abrió los ojos y miró a Reina directamente, buscando en ella alguna confirmación de que comprendía la gravedad de lo que estaba diciendo. Cuando lo encontramos, apenas podía respirar. La voz de Cocina se quebró ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Sentí su chakra, pero era diferente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire antes de continuar. Era el mismo de siempre, pero había algo más. Algo que nunca había sentido antes. Miedo. Duda. Desconfianza. Reina escuchó en silencio, su rostro endureciéndose mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló, su tono más firme, pero con un matiz de preocupación que no había mostrado antes. «Lo que me preocupa», dijo, dirigiéndose a todos los presentes en la sala, «es el tiempo que Goku pasó en coma». Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos ahora apoyadas sobre la mesa mientras su mirada se intensificaba. Si hubo algo que no detectamos mientras estaba inconsciente, es posible que ahora haya salido a la superficie. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran antes de continuar. Y si ese es el caso, encontrar una solución será mucho más complicado. La sala pareció detenerse en el tiempo mientras todos procesaban lo que Reina había dicho. Sus palabras no solo traían más preguntas, sino que también dejaban claro que la situación era aún más compleja de lo que habían imaginado. Reina permanecía de pie junto a la mesa, sus ojos verdes destellaban con una mezcla de determinación y frustración. Aunque la preocupación era evidente en sus gestos, no dejaba que la incertidumbre la dominara. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía los hombros rectos y la mandíbula apretada, que reflejaba una fortaleza casi inquebrantable. «No podemos seguir sentados aquí discutiendo lo que ya sabemos», dijo, su voz cortando el silencio como una hoja afilada. «Lo que ocurrió durante ese ataque es un misterio, pero lo que no es un misterio es que Goku necesita ayuda ahora». Su mirada se dirigió directamente a Minato, desafiándolo a decir algo en contra. Había un peso en sus palabras, una fuerza que hacía que todos en la sala la escucharan con atención. Minato levantó la cabeza lentamente, encontrando los ojos de Reina con los suyos. Aunque estaba acostumbrado a mantener una postura de autoridad, algo en la intensidad de Reina le recordó a Tsunade, y durante un momento, pareció sopesar cuidadosamente su respuesta. «Reina, entiendo tu preocupación», comenzó, su tono calmado pero firme. «Pero necesitamos ser cautelosos. No sabemos lo que podría desencadenar más problemas si actuamos sin toda la información». Reina apretó los labios, visiblemente frustrada. Dio un paso hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa. «¿Cautelosos?», repitió, su voz cargada de incredulidad. «Minato, Goku está en el hospital ahora mismo, y no sabemos lo que está enfrentando. Mi madre y Shizune son las mejores en lo que hacen, pero no pueden hacerlo solas». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a todos los presentes en la sala. «Este no es el momento para quedarnos sentados debatiendo. Es el momento de actuar». Cocina, que había estado escuchando en silencio, intervino. Su tono era más suave, pero igualmente cargado de preocupación. «Reina, entiendo lo que sientes. Pero necesitamos un plan. No podemos simplemente lanzarnos al hospital sin saber qué es lo que enfrentamos». Reina giró, sus ojos reflejando una mezcla de respeto y desesperación. «Y Cocina, con todo respeto, no podemos esperar más.
Cada segundo que pasamos aquí es un segundo perdido. ¿Qué pasa si algo está afectando a Goku ahora mismo? ¿Algo que no podemos detectar desde aquí? Kusina la miró por un momento antes de asentir lentamente. Aunque entendía la lógica de Reina, también podía ver la intensidad emocional detrás de sus palabras. Tienes razón, dijo finalmente, su tono más bajo pero lleno de empatía. Pero debemos ser cuidadosos. Si algo salió mal durante ese ataque, no podemos arriesgarnos a empeorar la situación. Reina respiró profundamente, como si intentara calmarse. Luego enderezó su postura y cruzó los brazos sobre el pecho. Está bien, pero al menos déjenme estar ahí. Si algo pasa, quiero estar al lado de mi madre. Ella puede necesitar ayuda, y no voy a quedarme aquí sin hacer nada. Minato miró a Kusina, como buscando su aprobación. Kusina asintió ligeramente antes de volver su atención a Reina. Está bien, dijo, su tono suave pero decidido. Puedes ir. Pero recuerda, Reina, esto no es solo un asunto personal. Lo que ocurra con Goku podría afectar a toda la aldea. Reina asintió, su expresión endureciéndose mientras absorbía las palabras. Lo entiendo, respondió, su voz más baja pero cargada de determinación. Pero no puedo simplemente ignorar lo que siento. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, lo haré. Sin esperar más, Reina se giró hacia la puerta, su coleta alta oscilando con cada paso firme que daba. Antes de salir, se detuvo y miró a... Volveré cuando tenga algo que reportar, dijo, su tono más suave pero aún cargado de resolución. Kusina la observó en silencio mientras salía de la sala, sus pasos resonando en el pasillo. Cuando Reina desapareció de la vista, Kusina dejó escapar un suspiro, sus hombros relajándose ligeramente. Tiene el espíritu de Tsunade, eso es seguro, murmuró, más para sí misma que para los demás. Yo, あの方と離れて寂しいと感じていた。